Diputado Eduardo Valdés tiene la palabra. Odio al Estado. Odio al Estado, y porque odio les quiero decir que el único que puede reducir el peso del Estado soy yo, porque se necesita a alguien que no quiera al Estado, y yo les digo a ustedes que yo lo odio. Esto lo dijo el presidente Milei ante el Club del Petróleo el 23 de septiembre del año pasado. Por esa concepción ideológica, el objetivo del presidente es que el Estado sea inexistente. El Estado presente se terminó, dijo el presidente en la última cadena nacional. En esta ley de base vamos a declarar la emergencia económica, financiera, administrativa y energética, delegando facultades a una persona que nos anuncia que odia al Estado. En esta ley se plantea modificar la legislación laboral bajo el pretexto de modernización. Antes la flexibilizaban, ahora la modernizan. ¿Y en qué se trata esta modernización? Ampliar el periodo de prueba del trabajador. Antes era de 3 meses, ahora lo extienden a 6 y pueden extenderlo el empleador a 12 meses. Plantea la posibilidad de eliminar la indemnización por despido reemplazándola por un fondo de cese laboral. Quita las multas por falta de registro al empleador cuando no registra al trabajador. Se crea la ficción del trabajador independiente, que puede tener hasta 5 colaboradores que no tendrán derechos laborales. Esto es decir, no tienen vacaciones, aguinaldo, licencias, ni salario, ni siquiera el salario mínimo vital y móvil. Dentro del capítulo previsional eliminan la moratoria estableciendo la prestación del retiro proporcional y recién a los 65 años para quienes no completaron los 30 años de aporte y que representan el 80% y que solo van a poder cobrar a partir de los 65 el 80% de la jubilación mínima. Estos proyectos no quitan privilegios, sino que suprimen derechos. Mire, señor presidente, en el año 1943, surge el Estatuto del Peón. En el año 44 se crea la justicia laboral. En esos años posteriores surge la Declaración de los Derechos del Trabajador. ¿Qué eran los derechos del trabajador? El derecho al trabajo, el derecho a una justa distribución, el derecho a la capacitación, el derecho a condiciones de vida digna y de trabajo, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la familia, el derecho al mejoramiento económico, el derecho a la defensa de los intereses profesionales, el derecho a la ancianidad. Eso se llegó hasta constitucionalizar. ¿Y qué pasó en esos años con estos plenos derechos? Fíjese, surgieron las empresas más importantes al día de hoy. En aquel momento eran pequeñas empresas. Las 3 empresas que lideran hoy la Asociación Empresaria Argentina surgieron al calor de esos derechos sociales que acabo de mostrar. Surgió Techín en 1948, cuando el general Perón lo convoca a Agostino Roca para construir el primer gasoducto de la Argentina, el que viene de Comodoro Rivadavia. Clarín se crea en el año 1945, la crea Roberto Noble, en pleno auge de los derechos sociales y practicando esos derechos sociales que llega a donde está. Arcor se crea en 1951, Silvio Pagani. Fíjese cumpliendo los derechos de los trabajadores, a dónde
han llegado las empresas que surgieron en aquel tiempo. Yo pregunto, parafraseando a Luis Ignacio Lula da Silva, hago mía ese concepto que él dice que el Estado es como una madre ocupándose de todos sus hijos, pero ayudando a quien más le cuesta. De eso se trata el Estado. Y también una oración muy importante que escuché la semana pasada, viendo la cena de la Fundación Libertad al presidente Luis Lacalle Pou. Sin un Estado, no todos podemos disfrutar de la libertad. Sin un Estado, no todos podemos disfrutar de la libertad. Por ese odio al Estado es que quieren privatizar las empresas públicas, cerrar el Instituto Nacional de Cine, cerrar el CONICET, desfinanciar las universidades públicas, vaciar la Agencia Nacional de Discapacidad, cerrar la agencia oficial TELAN, cerrar el Canal 7 y Radio Nacional y cerrar el Instituto Nacional de Teatro. Para que eso no suceda, voy a votar en contra de esta ley, señor presidente. Gracias, diputado Valdés.